Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en su trinchera alteña para debatir problemas de alteños. Alteños debatiendo problemas de alteños. Hoy, a sugerencia de uno de nuestros panelistas, estamos abordando el tema ¿por qué votan los alteños? ¿No? Votan por, por partidos, votan por los candidatos o votan por la propuesta, ¿no? Este va a ser un análisis que vamos a hacer entre los salteños para debatir problemas de los salteños. Todos los domingos nos reunimos en este escenario para debatir otros temas, ¿no? Ya nos ha sugerido un hermano el problema de los límites. ¿Qué ha pasado? Se nos ha achicado a los salteños, ¿no? En términos de límites. ¿Por qué? Eso vamos a analizar la próxima semana. Pero como hoy estamos ya en puertas, calentando el ambiente electoral subnacional, entonces vamos a hablar este tema. Voy a presentar a nuestro primer panelista, licenciado Teófilo Choque. Él es politólogo, ha sido secretario general del gobierno municipal, conoce el Alto, es un estudioso de la ciudad del Alto y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al licenciado Teófilo Choque Mamani. Buenas noches, hermano Teófilo. Adelante, por favor. Buenas noches, David, Mabel, Nicolás, Micaela y Rafael. Un abrazo a la distancia. Gracias por la invitación, David. Bien, el tema que casualmente tú sugeriste este tema y nos parece interesante abordar, ¿no? El tema de las candidaturas. ¿Qué está pasando? ¿No? Eva Copa está arrasando, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué ha pasado con el Ratuki que se está queriendo, creo que se está queriendo matar? O tal vez la encuesta está mal. ¿No ve? Entonces, ese tema analizaremos sin mucho usar el corazoncito de nuestros partidos, más bien analizando fríamente, ¿no? Qué está pasando ambas partes y así podemos aprovechar la sapiencia y también los conocimientos de nuestros panelistas. Licenciado Choque, ¿qué está pasando con los salteños o con los candidatos? ¿Por qué votan los salteños? ¿Por los partidos? ¿Por el nombre? O por las propuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Adelante, por favor. Es muy importante evaluar, tal vez no desde los resultados, porque las encuestas nos dicen una cosa y al parecer eso ya está, no hay novedad parece sobre quién va a ganar. Yo quisiera dar algunos bordeos para poder llegar a ese punto. Y la pregunta principal es, ¿las elecciones van a cambiar el rumbo de nuestra ciudad? ¿Qué significa eso? Significa que estábamos durante los últimos 3 gestiones, con Fanor Nava se ha estancado, con Edgar Patana hemos ya disminuido, con Soledad Chapetón hemos directamente bajado. ¿Va a continuar esa tendencia o es que estas elecciones van a cambiar el rumbo y nos va a direccionar hacia el progreso de nuestra ciudad? En ese contexto es lo que voy a hacer una evaluación. Para empezar, quisiera desmistificar un falso mito. Se dijo en los últimos 6 años que Soledad Chapetón recibió pocos recursos, ¿no? Entonces, eso es completamente falso. Soledad Chapetón ha recibido más recursos que cualquier otro alcalde, ¿no? Aquí en el cuadro estoy mostrando Edgar Patana, está en la primera columna, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. ¿no? Ya que Soledad Chapetón se hace cargo ya del 2015, por eso esos 5 años completos, en total Edgar Patana ha recibido 8.318 millones, 8.318 millones.
Soledad Chapetón, en los 5 años, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, además ha administrado el 2020, pero no lo vamos a colocar para que no haya una distorsión en la comparación. Los 5 años que correspondían. ¿Cuánto ha recibido? 8.818 millones. 500 millones de bolivianos más que Edgar Patana. Entonces, no hay posibilidad. Este argumento podría favorecerlo tal vez a la percepción que alguna gente maneja en el Alto. Dice que si es de la oposición, la alcaldesa, la oposición al gobierno central, le puede quitar recursos, ¿no? Pero estoy demostrando, estos datos, ¿dónde están? En este momento pueden verificar los que tienen alguna duda en el SIGMA, en el Viceministerio de Presupuestos. Ahí está, en línea, ¿no? Entonces, no es cierto que Soledad Chapetón, por ser de la oposición, haya sido restringido de los recursos. Ha recibido normalmente los recursos que corresponden al municipio de El Alto, y en este caso, por el crecimiento de coparticipación, etcétera, ha recibido más que los otros alcaldes, más que Edgar Patana, más que Fanor Nava y más que Pepe Lucho Paredes, obviamente, ¿no? Entonces, esa es una primera precisión. Luego, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Es necesario evaluar, sin embargo, ¿te acuerdas que en la anterior semana hacía una... si podemos pasar a la siguiente lámina, David. La semana siguiente decía que los candidatos vienen de 2 canteras, ¿no? Pero que son de la misma escuela, ¿no? ¿Y cuáles son esas 2 canteras? La cantera del MAS IPCP o la escuela también de los amarillos, del PUN concretamente, ¿no? Pero que en general, en términos de gestión o administración municipal, son de la misma escuela, ¿no? Si bien vienen de 2 canteras, pero al final todos, ambos, mejor, amarillos y azules, vienen de la misma escuela de gestión. ¿Y cuáles son las características de esta gestión municipal? Primero, no contaban con plan de desarrollo, plan de gestión municipal. Ambas gestiones han carecido de esto, ¿no? Por tanto, es igual. Segundo, han convivido con la corrupción. A estas alturas, para nadie hay duda de que tanto Patana y Soledad Chapetón han convivido con la corrupción. Segundo, o tercera característica, perdón, que han sido gestiones ineficientes, ha predominado la ineptitud, ¿no? Y la cuarta característica es que estas gestiones no han tenido compromiso con la ciudad. ¿Qué significa esto? Significa que no se han preocupado de resolver los problemas de la ciudad, pero tampoco han proyectado la ciudad de El Alto al desarrollo. Pero, ¿qué significa? Si podemos ir a las siguientes láminas, David. Pero, ¿qué significa convivir con la corrupción? ¿No? Describiremos, o describiré de alguna manera. No me está acompañando las láminas, pero la corrupción significa, o lo que se ha visto es, por ejemplo, el prebendalismo, ¿no? En ambas gestiones. Se ha visto al gobierno municipal como patrimonio del partido,
¿no? Y por tanto, se ha producido el clientelismo. ¿Qué significa esto? Significa que el alcalde, ahí eso, está bien. Entonces, significa el patrimonialismo, que el alcalde y sus partidarios han pensado de que la alcaldía era de ellos, ¿no? Te has ido a otro lado, más adelante estabas bien. En el tercero estamos, David. Exacto. Entonces, y por tanto, si tanto Edgar Patana como Soledad Chapetón piensan que han ganado y la alcaldía era de ellos o de sus partidos, entonces había que aprovecharlas, ¿no? Esa es la característica que ha tenido. Pero a nivel ya más pequeño, a nivel ya de cada funcionario, hacían o hacen de la función pública como un puesto de trabajo privado, ¿no? Como las máximas autoridades están conviviendo con la corrupción, pero también a nivel micro, a nivel individual, de los funcionarios también hacían su nivel de corrupción. La segunda característica mayor, la ineptitud. ¿Producto de qué? ¿No? Producto de que el reclutamiento o el nombramiento de las autoridades y funcionarios se realizaba en base a qué trabajo habían hecho en la campaña, ¿no? Suficiente era haber asistido a proclamaciones, caravanas, etcétera, para poder acceder a cargos públicos, ¿no? Absolutamente todos, ¿no? Te has salido de la lámina, y lo que provocaba que accedan a los cargos personas que no necesariamente tenían competencias, ¿no? ¿Qué significa eso? Es decir, cualquiera que hacía campaña accedía a los cargos. Y como consecuencia, ¿qué es lo que había? ¿No? La improvisación, ¿no? Pero, ¿qué más, para permanecer en el cargo, en el gobierno municipal, qué más se requería? Lealtad a las autoridades o lealtad al partido, ¿no? Y estos factores hacían que se desprecie la meritocracia. Es decir, los funcionarios públicos no eran reclutados por méritos o por capacidad. Lo estamos describiendo de esta manera porque, como dijimos, es de la misma escuela. Va a cambiar la pregunta que nos hacemos después de las elecciones, quien sea que gane las elecciones. La tercera característica era falta de compromiso con la ciudad, ¿no? Desde el alcalde, la alcaldesa y todos los funcionarios se conformaban con la pega. Estaban felices con la pega, ¿no? Y recibir su sueldo mensualmente. Esa era la característica de falta de compromiso con la ciudad. Por tanto, no se preocupaban, ¿no? Y no se preocupan de los problemas de la gente, ¿no? De los problemas de los gremiales, de los estudiantes, de los padres de familia, de los vecinos, absolutamente, eso no es su preocupación, ¿no? Y esta situación ha generado protestas, disconformidad de la gente, lo que ha socavado la legitimidad del gobierno municipal, ¿no? En ambos casos, Edgar Patana como Soledad Chapetón han terminado muy mal, digamos, en la percepción ciudadana. Entonces, no sé si estamos con láminas, no lo veo, pero voy a continuar desde mi... estamos bien, ¿no? Estamos bien en esa lámina. Ahora vamos, ¿por qué votan los alteños? ¿No? El voto alteño. Ante ese escenario que hemos descrito, el voto alteño es de protesta, de rebeldía, ¿no?
No es de resignación, bueno, que ya están así las cosas, votaremos nomás. No, es de rebeldía, ¿no? Por ejemplo, Soledad Chapetón ha recibido el voto de rechazo, de rebeldía contra Edgar Patana, que había hecho una mala gestión, ¿no? Como consecuencia de eso, también se produce el voto consigna, ¿no? Como el voto es de bronca, el voto es de protesta y de rebeldía, ¿no? Entonces lo que se produce es voto consigna, voto corporativo, ¿no? Es decir, evitemos que se reelija el alcalde, ¿no? Hay que sacarlo, hay que cambiar por otros, hay que buscar uno nuevo, entonces eso se vuelve en voto consigna, ¿no? Que actualmente también se está reproduciendo, ¿no? Y eso es voto corporativo, ¿no? No hay análisis individual absolutamente de nada. Y la tercera característica es que eso puede significar un voto equivocado. Y lo digo explícitamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, como alteños, hemos votado por Edgar Patana, o la mayoría votó por Edgar Patana. Es producto de la mayoría de los votos de los alteños la elección del alcalde Patana. Por tanto, es responsable, no puede excluirse de esa responsabilidad los electores. Los electores, en un 54.49%, también votaron por Soledad Chapetón. Y la pregunta es, ¿acertaron en su votación? Es decir, ¿lo hicieron correcto y por tanto pueden sentirse orgullosos o no? Yo, como alguna vez algún político dijo, he visto, porque he estado hablando ahí con la gente en las zonas, dicen, no, me arrepiento de haber votado, ¿no? Pero ya era tarde, ¿no? Ya se había votado. Lo que significa, por otro lado, que el voto no ha sido individual, es decir, normalmente decimos, vamos a votar de manera consciente en las elecciones y nos vamos a ir al cuarto oscuro, así más o menos en teoría, ¿no es cierto? Y en el cuarto oscuro, solitos, preguntando nuestra conciencia, vamos a votar. Eso no ocurre porque hay la consigna de castigar a alguien, de aceptar lo nuevo, ¿no? Y por tanto no es un voto racional, es decir, me conviene, no me conviene, va a haber mejor calidad de vida, va a mejorar los servicios, porque la consigna es lo que manda, ¿no? Y en consecuencia tampoco se busca información, es un voto no informado. Como es de consigna, de protesta, es lo que vale es más la protesta, la rebeldía, la consigna, y por tanto no se busca, ¿no? Qué antecedentes tienen los candidatos, qué han hecho por la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con el voto alteño, ¿no? Vamos a lo siguiente. En consecuencia, ¿no? Dijimos, todos los candidatos, por lo menos los que están en los primeros lugares, vienen de la misma escuela de gestión. Como el comportamiento de los electores alteños parece ser lo mismo de hace 6 años, ¿no? Porque estamos diciendo, queremos algo nuevo, Soledad Chapetón era algo nuevo, en el discurso, en el relato, Eva Copa es nueva, es profesional, se decía con Soledad Chapetón, ¿no? Ahora también se dice, es mujer,
¿no? Es joven y por tanto es el mismo relato, ¿no? Y los resultados podrían preverse que por ahí va, de acuerdo a las encuestas, a las dos últimas encuestas, ¿no? Entonces, ¿qué se prevé? ¿Qué es lo que yo preveo a partir de estos datos, ¿no? Que el Alto nuevamente queda en abandono, en el olvido, la postergación, y tengamos otros 5 años más de pérdida, ¿no? Ahora, y por tanto, esa es la conclusión a la que llego. A la siguiente lámina, por favor. Aquí quiero, en esta lámina quiero ver qué posibilidades tiene el MAS de ganar las elecciones. ¿Tiene o no posibilidades de ganar? En la anterior semana había señalado, aquí lo explicito, que de acuerdo a los datos, el MAS no tiene posibilidades de ganar. ¿Por qué? Aquí hago una relación, ¿no? De las últimas 4 elecciones. El 2005 ha habido elecciones nacionales, un año antes de 2004 elecciones municipales. Aquí ha habido una variación, ¿no? Evo Morales, el MAS, ha obtenido 77% de las elecciones del 2005. Pero en las municipales, en este caso era antes las municipales, ¿no? Ha obtenido solo el 17%. La diferencia entre las elecciones, resultado de las elecciones nacionales y municipales, era de 60% menos. El 2009, en la elección nacional, el MAS obtuvo 87%. El 2010, cuando gana Edgar Patana en esas elecciones, obtiene el 38.76%. ¿Cuál es la diferencia? Menos 48%. El 2014-2015. El 2014, en las elecciones nacionales, otra vez candidato Evo Morales, gana con el 72%. Edgar Patana, el 2015, que pierde esas elecciones, obtiene el 32%. ¿Cuánto diferencia? Casi el 40%, 39,6%. En estas elecciones, el 2020, el MAS con Luis Arce obtiene 77%. ¿Cuál es la posibilidad de que el voto duro, en este caso, porque esa es la diferencia, pueda sacar el MAS? Digamos que saca su máximo, en este caso 38%. La pregunta que aquí tenemos que hacer para eso es, de cuando estaba Edgar Patana a la candidatura actual de Zacarías Maquera, ¿se ha prestigiado el MAS y sus candidatos o están más desprestigiados, ¿no? Pero yo solo hago una relación con la elección del 2015. En 2015 participó Edgar Patana, participó el Pacto de Unidad, en este caso los dirigentes de la COR, de la FEJUVE, ¿no? Y como Zacarías Maquera como alcalde, ¿no? Porque en ese periodo electoral él estaba como alcalde, ¿no? Y por supuesto, Vilma Lanoca era candidata. Entonces, lo que yo veo es que parecen los mismos actores y que por tanto la percepción que yo tengo es que parece que no han mejorado en su imagen, en su prestigio, porque con prestigio se gana votos, más bien al parecer han disminuido y por tanto no habría la posibilidad de que alcance ese 38%. Lo más probable es que esté por 25 y 30, ¿no? Y por tanto, parece que no tiene opciones para poder ganar las elecciones. Pero continúo con el análisis. El 2004, ¿quién ganó? ¿No? Pepe Lucho Paredes con el 52%. El 2010, ¿no? Ganó Patana, ya dijimos,
En las 4 elecciones, la única vez que habría ganado Edgar Patano con 38%, ¿no? Es la única gestión masista, diríamos. El 2015 ganó, como sabemos, como ya dijimos, Soledad Chapetón de Partido UN con 54%, y el 2021, lo más probable, por eso lo pinté y como dicen las encuestas, para no hablar en el aire, está Eva Copa con Jayaya, ¿no? Vamos a la siguiente página. ¿Qué es lo que vemos, no? Vemos en la campaña, o veo, la desvalorización de la política, ¿no? Cuando se habla de política, ¿no? Debería ser un asunto serio, ¿no? Un asunto de vital importancia, ¿no? Debiera ser como hablar de problemas de Estado, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos en la campaña, sobre todo en el Alto? Una farandulización, ¿no? Se ha reducido la campaña y, por tanto, la práctica política en aperturas de oficinas de campaña, proclamación, presentación de candidatos, caravanas de movilidades, caravanas de bicicletas, marchas. Por lo menos he visto 3 candidatos que han hecho TikTok, ¿no? Haciendo francamente una acción ridícula, ¿no? Se han dedicado a servir comida. Para servir comida no tiene que ser candidato, ¿no? Y algunos han disimulado cocinar. ¿Qué debiera ser una campaña electoral, una campaña política? Un concurso de proyectos de ciudad, ¿no? En este momento deberíamos estar discutiendo 13 modelos de ciudad. Una ciudad verde, una ciudad industrial, una ciudad puerto seco, no sé, digamos, 13 propuestas, 13 visiones de desarrollo, pero eso no existe. Deberíamos estar asistiendo a una exposición de planes de desarrollo, ¿no? Una cosa es visión de la ciudad y planes de desarrollo, ¿no? ¿Qué se hace con cada una de las áreas? Tercero, deberíamos estar asistiendo a un examen de modelo de gestión, ¿no? ¿Cómo se va a administrar? Meritocrático, se va a recurrir a los salteños únicamente, dinamismo en la gestión, todo ese tema. Cuarto, dar a conocer las competencias de gerentar el gobierno municipal. Es decir, deberíamos estar evaluando de los 13 candidatos quién tiene aptitudes de gerente, porque en el Alto, como es un municipio grande, tiene que tener capacidades gerenciales. Si no las tiene, y eso no lo estamos viendo, y eso no está en exposición. 5, concurso de personas de bien. Deberían estar los candidatos demostrando, como en concurso de currículum, ¿no es cierto?, qué bien han hecho en su vida, porque ese es su antecedente. Dominio del presupuesto municipal. Ayer ha habido una entrevista, decían, ¿cuántos alumnos hay? 300. Eso es ya, no solo es un error así, a legua es un grosero error, pero es que, ¿por qué lo dicen de esa manera? Porque no saben, no dominan absolutamente nada y seguramente han memorizado y dicen, ¿cuántos alumnos hay? 300. Realmente no. Pero así estamos. Demostración de compromiso del candidato con la ciudad. Por ejemplo, ¿no? Aquí se me ocurre decir, y pongo como ejemplo, mira, sería que los candidatos estén mostrando, ¿no?, qué es lo que han hecho en favor de la ciudad, dónde han estado, ¿no es cierto? Han creado una empresa en el Alto, han creado una tienda, han creado un empleo, ¿no es cierto? Han luchado por los derechos de los salteños, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre decir, ¿qué sería aquí, antes de terminar, digo, sería interesante, por ejemplo, debatir, ¿no es cierto?, entre
David Ticona, Nicolás Quenta, Mabel Monge, y yo me incluyo, ¿no? O sea, sería unas candidaturas de lujo, me atrevo a decir, porque son gente que conoce, que han estado, que han luchado, que, que pueden demostrar con papeles lo que han hecho, ¿no es cierto? Y también con documentación y tienen credenciales para eso. Pero esta campaña se ha farandulizado y pasamos a la siguiente lámina para ver lo que estoy diciendo no es falso. Aquí está el TikTok, un candidato hace TikTok ahí, el siguiente candidato, ¿no? La siguiente lámina está sirviendo comidas, ¿no? No es concurso de aquí de quién sabe cocinar o quién sabe hacer TikTok, la siguiente, ¿no es cierto? Para exponerse, ¿no? Se hace, no es concurso de quién sube al cerro, ¿no es cierto? Un deportista tendría que hacer, pero así estamos y felizmente yo veo con pena, ¿no? Que la ciudad, al parecer, estamos condenados otros 5 años de postergación. Ojalá estemos a tiempo, ¿no? Y yo convoco a los electores, porque al final los electores son los que depositan su voto y eso define el futuro del gobierno municipal, elige al futuro gobernante, el futuro gobierno municipal y por tanto el futuro de los 5 años de nuestra ciudad. Muchas gracias, David, y muchas gracias, compañeros. Tu Muchas micrófono. gracias, licenciado. Sí, ahora sí, ya habilité. Quiero mandar saludos a la gente que está en sintonía nuestra, a Félix Jurado, a Israel Hugo Centellas, a Hipólito Coaquira, María Cristina Amar, Lulú Quiroga, al programa radial desde nuestros pueblos, a Benito Núñez, a Freddy Sarmiento, a Pedro Mamani, a Timo H. Guti, que también dice, votamos por el pueblo alteño, por un candidato que no tenga colas de paja, dice, está haciendo barra por alguien, por también, y Lilianita Ortega está en sintonía nuestra y está, bueno, pues haciendo el seguimiento de lo que estamos hablando los salteños. Enseguida voy a dar el curso a la hermana Mabel Monge, que también nos va a dar un pantallazo de cómo estamos viendo estas campañas, ¿no? El licenciado Teófilo ha hecho ya una descripción de cómo se está banalizando las campañas, ¿no? Están haciendo todo por captar adherentes, sin embargo, desde nuestro punto de vista, y de acuerdo a lo que dice el hermano Teófilo Choque, no estarían haciendo lo que tienen que hacer. Pero bien, ahora voy a presentar a nuestra siguiente panelista, a la hermana, está con nosotros la hermana Mabel Monge, ella es ex ministra de Estado, tiene mucha trayectoria y ha estado en el Alto haciendo seguimiento de lo que pasa con nuestra ciudad. Buenas noches, licenciada. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Luego de haber escuchado la brillante participación de nuestro compañero Teófilo Choque, voy a pedirle por favor que me haga anfitriona para que pueda compartir mis diapositivas y de esa manera dar a conocer lo que hemos preparado para esta noche. Ahí está. Adelante, por favor. Gracias. Ya. Entonces voy a comenzar con el tema propuesto. ¿Por qué votan los salteños? ¿Por partidos políticos, por nombres o propuestas? Y obtuve un histórico de todos los alcaldes que han pasado por la ciudad del Alto y de todos los que a partir de la promulgación de la ley de participación popular, se han considerado ya, nos hemos considerado como una ciudad absolutamente con recursos, con una distribución geográfica, con límites, etcétera. Entonces, aquí podemos advertir de toda la lista que hemos podido sacar de todo este histórico, que uno de los partidos políticos que estuvo
con mayor presencia en el gobierno municipal de la Ciudad del Alto es Condepa. Miren ustedes, ya sea como alcaldes transitorios o como alcaldes elegidos. Tenemos a Flavio Clavijo, Condepa, en el año 1992 al 93, renuncia para ser candidato. Luego tenemos a Pedro Fuentes de Condepa también, que estuvo de octubre de 1993 a diciembre del 93, pero de carácter transitorio, pero en suma ha sido de Condepa también. Y otra vez lo tenemos a Flavio Clavijo de Condepa, enero de 1994 a mayo de 1996. Aquí sí concluye su mandato. Después tenemos a Genaro Aguayo, un alcalde transitorio, Alberto Jiménez, quien ha sido alcalde del 96 al 2000. Y tenemos a un José Luis Paredes. Miren, hemos tenido entre alcaldes electos y transitorios 5 alcaldes de Condepa, Conciencia de Patria. Este es un dato bastante interesante que nos tiene que llevar a reflexionar cuán importante en esos años era definitivamente el partido político. Había un líder, conocíamos un líder, Carlos Palenque, quien de alguna manera, y por supuesto de todas las maneras yo creo, influye para que en la Ciudad del Alto se posicione este partido político y tenga la cantidad de alcaldes en la Ciudad del Alto. Entonces, aquí vemos una conjunción bastante interesante entre la presencia, la influencia del primer líder, estamos hablando de Carlos Palenque, y el manejo, la estructura política que tuvo en ese momento Condepa. Muy atrás quedan los candidatos, entonces aquí podemos ver que en estos años sí había de pronto un trabajo político mucho más serio, pero además el aspecto emocional, el aspecto subjetivo se llega a concretizar no tanto por los programas, sino más bien por el principal líder. Y eso lo estamos advirtiendo. Luego tenemos un José Luis Paredes por el MIR, ha estado de febrero del 2000 a septiembre del 2004, concluye un primer periodo de la alcaldía. Luego tenemos a un gobierno transitorio, Néstor Siñani. Y otra vez lo tenemos por un nuevo partido, por el PPB, a José Luis Paredes, quien asume en febrero del 2005 hasta agosto del 2005. Creo que este ha sido un error muy grave de José Luis Paredes porque renuncia para ser prefecto en ese momento y nos deja prácticamente a la Ciudad del Alto sin un gobierno municipal electo, con los programas y proyectos a medio camino, porque sí había muchos programas y proyectos que como juntas vecinales lo habíamos presentado, habíamos trabajado de manera conjunta. Entonces, la población lo toma como un error y este exalcalde va a recibir evidentemente el apoyo para ser prefecto. Sin embargo, meses después, a través de un referéndum revocatorio, lo sustituyen, ¿no? Y tenemos aquí, es de admirarse, ¿no? Como un alcalde transitorio en su momento, puesto que había sido concejal de José Luis Paredes, me estoy refiriendo a Fanor Nava, concluye el mandato de José Luis Paredes. Miren, desde el 2005 hasta el 2010, prácticamente toda la gestión él ha sido alcalde municipal, sin ser electo para alcalde, sí ser electo como concejal. Aquí tenemos a Edgar Patana, el 2010 al 2014. No concluye su mandato por el MAS y PCP, más bien le da el Consejo Municipal la posibilidad a Zacarías Maquera para que asuma las riendas del gobierno municipal y él concluye el mandato. Patana renuncia para repostularse. Miren, desde diciembre del 2014 a mayo del 2015, él es alcalde. Ahora, aquí hay
una connotación bastante interesante por un lado tenemos a un José Luis Paredes que hace una primera gestión con el MIR, sin embargo, para repostular a una segunda sección o a una segunda gestión, cambia de partido político y con ello cambia su estructura, cambia su ideología y cambia de pronto un poco la forma de hacer gestión política, pero sin embargo, gestión pública, perdón, sin embargo, la población le sigue apoyando, le sigue dando el mandato y ahí podemos ver el primer quiebre, tal vez me animaría a decir, de que los salteños elegimos por personas. No elegimos ya, como habíamos visto con Condepa, por un liderazgo del máximo líder, sino más bien se elige por persona, por un recuerdo reciente que había tenido José Luis Paredes había mostrado al ciudadano salteño cómo se podía hacer gestión municipal. Y por ese arraigo, pues Fanor Nava concluye la gestión, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo más importante que vemos a partir del MAS con Edgar Patana? Bueno, la población, como ya había elegido a José Luis Paredes por él, por su personalidad, a él también, a Patana lo eligen un poco por su personalidad. No influye mucho la decisión del principal líder de este partido, sino más bien la imagen de él. Se había presentado como un joven profesional, arquitecto, y había presentado una serie de programas, proyectos para la ciudad del Alto. Entonces logra tener un porcentaje interesante, pero han habido unos factores negativos que él ha tenido en la gestión, una poca capacidad de ejecución en cuanto a los recursos con los cuales contaba, ha habido mucho prebendalismo en sentido de que prácticamente las dirigencias vecinales, las dirigencias de los gremiales, dirigencias de padres de familia, llegan a cooptar esta gestión municipal de manera que don Edgar Patana se rodea de personas no técnicas que puedan sacarle adelante en esta gestión municipal. Son 8.000 millones y más de bolivianos que maneja. Sin embargo, la poca posibilidad de ejecutar todos esos recursos, porque téngase en cuenta de que una gran parte de esos recursos se van a caja y bancos. ¿Por qué? Porque no había la posibilidad de ejecutar. Y quiero precisar en este momento respecto a esto, porque cuáles eran las causas fundamentales. Creo que, sin temor a equivocarme, en esta gestión municipal se careció de una planificación estratégica y operativa para salir adelante en cuanto a satisfacer las necesidades de la población alteña. Los recursos con el apoyo del gobierno central le llegan a la ciudad del Alto, pero esta ausencia de planificación estratégica, esta ausencia de un liderazgo real, porque puede ser él la cara política, pudo ser la cara política, sin embargo también para ser cara política tiene que manejar esto de la planificación y de la gestión pública. No hemos visto eso y eso la población advirtió. Es por eso que cuando se postula nuevamente a la reelección y otros factores, además, no logra convencer a la población y ahí vemos que evidentemente la población alteña comienza a tener un voto bronca, un voto de inconformidad, de disconformidad, porque toda la oferta electoral que realizó Patana no se había cumplido, es más, se había realizado obras de mala calidad, etcétera, y por ello que opta por Soledad Chapetón. ¿No? No me voy a detener mucho con Zacarías Maquera porque es muy corto el tiempo en el cual estuvo, continuó eh, al frente solo unos meses, no era el alcalde
transitorio, solamente ha estado, como repito, unos meses. Sin embargo, Soledad Chapetón nos muestra una imagen de mujer en una ciudad como el Alto, una ciudad con altos índices o altos rasgos de machismo, y siendo que de acuerdo a las proyecciones del INE, en la ciudad del Alto somos más mujeres que varones, se presenta como una figura fresca, como una figura joven, de que podía hacerle frente a un personaje que había estado rodeado siempre de varones. Entonces ella se presenta con una campaña muy personal, muy humana, digamos. Comienza a andar con banderitas por las calles, entregando algunos crípticos, etcétera. Y eso a la población, al parecer, impacta. Y entonces ella logra ganar el gobierno municipal. Pero ahora, ¿cuál es el resultado de este gobierno municipal? Repite casi lo mismo que don Edgar Patana, al no tener planificación estratégica, planes de desarrollo, por lo menos un plan de desarrollo quinquenal que no se ha visto. Un plan de desarrollo pues está contenido o contiene metas. No hemos visto, si bien ha habido una oferta electoral grande, nos han ofrecido las hacha obras. Sin embargo, no hemos visto una efectivización de esas hacha obras, porque solamente eran saludos a la bandera, como diríamos, mas no tenían un sustento validado en cuanto a planificación, en cuanto a recursos. Ha habido un manejo no adecuado de gestión pública, y prueba de ello es que en este periodo de doña Soledad Chapetón no se ha podido lograr recursos de la cooperación internacional, lo cual ha evitado que tengamos obras de impacto, porque precisamente a falta de planificación estratégica, de un plan de desarrollo, no se hicieron los diferentes pasos como las auditorías, etcétera, que nos han privado definitivamente de este momento histórico que teníamos con una dama al frente, ¿no? Ahora bien, dado esa introducción, ese análisis, hice un punteo. ¿Por qué votamos los salteños luego de haber visto estos quiebres, estos nuevos enfoques de la ciudad, del Alto, del ciudadano alteño? Sin lugar a dudas, en la actualidad, los salteños votamos por la persona. La, la identidad que reflejamos, el género, el carisma que pueda representar ese candidato, encandila pues al votante, y siempre está buscando a alguien que le satisfaga sus necesidades. Aquí, sin temor a equivocarme, pienso que no es varón ni mujer, sino alguien que le ofrezca cambiar todos los escenarios, infraestructura vial, infraestructura urbanística, tener mejores condiciones de vida en servicios básicos, en el uso de la tecnología. Entonces, si alguien hace una campaña tan prolongada, entonces va a encandilar al alteño. Y tenemos la mala costumbre en el Alto, no sé si será una costumbre em, positiva, pero estoy pensando que es más negativa, de que los candidatos surgen eh, cada tiempo, pero estos candidatos, he visto que en esta última temporada han surgido candidatos, todos en el Alto, los dirigentes se creyeron ya candidatos potenciales, cuando la preparación en diferentes ámbitos de gestión pública, de conocer por lo menos el proyecto de la ciudad, el presupuesto de la ciudad del Alto, de conocer cuánto tenemos en caja y bancos, cuántos proyectos de emergencia tenemos, los que tenemos que realizar, con qué proyectos, con qué programas de desarrollo podemos soñar.
no le interesa eso al alteño. El candidato va, como decía el licenciado Choque, presenta un TikTok, dos TikTok, presenta, se ponen a cocinar, a vacunar a los perritos, que no está mal, pero necesitamos campañas que realmente muestren la faceta de un gestor público, la faceta de un administrador idóneo que pueda pues satisfacer esas necesidades que tiene la ciudad del Alto. No vemos eso. Entonces vemos que en la ciudad del Alto se hace el voto bronca. Y aquí no tiene que ver nada con lo racional, sino más bien lo irracional. Ok, el otro no me dio, a ver, esta propuesta de pronto me va a dar, o esta persona de pronto me va a dar más cosas, votaré. Además, porque no me gusta, siempre votamos por revanchismo en la ciudad del Alto, ¿no? Eh, Como decía, nunca por programa y nunca por el partido. Y las últimas encuestas nos están mostrando eso. Quiero mostrar en esta diapositiva cómo ha sido el comportamiento de la ciudadanía boliviana, pero también de la ciudad del Alto. Este mapa ha sido elaborado de acuerdo a los datos remitidos por la Corte Nacional Electoral, por el Tribunal Electoral. Ha sido elaborado por un ingeniero en sistemas que está muy al día con la tecnología y nos hizo esta diagramación. Acá están por mesas. Si ingresamos, aquí vemos que prácticamente en la ciudad en el departamento de La Paz, Oruro y Potosí, prácticamente el actual gobierno tiene una hegemonía. Y podemos ver que en la ciudad del Alto se ha ganado con un porcentaje tan grande, pero sin embargo en las subnacionales este porcentaje se va a reducir. ¿Por qué? Porque van a entrar otros escenarios. La población alteña siempre vota por el momento. Y de ahí que nos dicen muchos politólogos que el Alto, el 2003 sí fueron referentes, pero en esta última temporada se están portando como personas que votan por emociones y no absolutamente por programas, reitero. Para finalizar, he preparado una perspectiva de lo que se requeriría en la ciudad del Alto desde una mirada de presupuesto, porque podemos ofrecer muchas cosas fantásticas en la ciudad del Alto, o los candidatos pueden ofrecer. Sin embargo, les preparé una presentación para que veamos cuánto es el presupuesto actual de la ciudad del Alto y qué cosas pueden hacer nuestros candidatos, ¿no? Queremos un proceso de modernización. La digitalización va a ser importante. ¿Para qué? Para democratizar y transparentar la información. ¿Y esto a qué nos va a conducir? A una planificación estratégica. Tenemos que conocer cuántas zonas realmente somos en la ciudad del Alto, cuántas zonas aportan a los recursos propios de la ciudad del Alto y de manera muy fuerte y cuántos no, cuánto es el ingreso real por patentes. Por ejemplo, tendríamos que saber, no sabemos hasta la fecha. Entonces, aquí vemos que nuestra actividad fundamental en la ciudad del Alto es la venta de servicios. Y como en la ciudad del Alto se perdió hace muchos años la posibilidad de industrialización, el hecho de tener unas huelgas muy prolongadas, marchas, etcétera, provocó pues el cierre o el traslado de empresas. Me indican que son cerca de 400 empresas que se fueron de la ciudad del Alto y con ello se perdió la posibilidad de dar fuentes de trabajo directo a los alteños, a los profesionales. Entonces, acá estoy mostrando el presupuesto que proviene, como sabemos, de las 4 fuentes. Participación popular, acá también hay que hacer un alto porque el INE, de acuerdo a la proyección,
hasta el 2020 nos da una cantidad de habitantes de 992,000 habitantes en la ciudad del Alto. Indudablemente debemos ser muchísimo más. Yo calculo que somos 1,5 millones. Pero ¿por qué esta participación popular nos llega solamente para 900 y más mil habitantes? Porque en el censo definitivamente nosotros como alteños, muchos de los hermanos se van a censar a sus pueblos, a sus comunidades, y ello hace que pues, nos llegue solamente para 992,000 habitantes. El IDH es muy poco para nuestra población. Acá yo creo en recursos propios, el municipio y el buen gestor municipal, que es el alcalde, debe presentar propuestas reales, tangibles para subir estos recursos propios. Son muy reducidos. Y el hippie, que es un recurso que ya se está agotando. Entonces, visto así, tenemos un total en el presupuesto de 1,339,000 y fracción. Ahora, esto por si acaso lo he sacado del Viceministerio del Tesoro General, y vemos que en este presupuesto general, lo grafiqué en esta torta, resulta que el municipio alteño presentó al Ministerio de Economía y al Legislativo este tipo de presupuesto en que se va a gastar en esta gestión, ¿no? Tenemos un 82% que se va a distribuir el presupuesto a los gastos sin proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Ahí van a estar el gasto corriente, van a estar los otros factores, bonos, etcétera, y solamente tenemos un 18% de proyectos de inversión. ¿Qué significa eso? Miren, ¿por qué tiene tanto gasto sin proyectos el municipio? Ahí están los bonos de los discapacitados, bono Pardea, desayuno escolar, seguridad ciudadana, entre otros. Gastos de inversión. Yo creo que es importante que las organizaciones sociales de nuestra ciudad vayan pensando cómo van a invertir. Acá tenemos un Ratuki y otros, cualquiera podría ser el candidato. Tiene que velar, sobre todo el Consejo Municipal y la Asamblea Nacional, en cambiar algunas leyes en beneficio de nuestra ciudad. Si no lo hace, vamos a estar postergados, retrasados, una gestión nula, gestión municipal nula. ¿Por qué? Porque ahora sí nuestro presupuesto es poco, no es ese presupuesto de los años anteriores. Y tenemos proyectos a priorizar desde hace muchos años que no se han cumplido. Yo recuerdo en mi época de dirigente habíamos priorizado estos proyectos que hasta la fecha recién creo que están en carpeta, requieren de leyes nacionales, pero no hay una efectiva gestión tampoco de los concejales. Es otro tema que solamente ahora hemos hablado del principal o de los principales candidatos. Y no hemos mirado el tema de los concejales que también cumplen un rol legislativo, de fiscalización, que no lo hemos visto. ¿Por qué estas obras no se han ejecutado, siendo que ya había estos proyectos a diseño final y algunos están todavía revisándose y otros están todavía con observaciones? Me estoy refiriendo al puente distribuidor de La Ceja, multifuncional. Son ya, si la memoria no me falla y el licenciado Choque debe conocer esto, ya son 15 años que este proyecto está durmiendo y ha pasado por los diferentes alcaldes municipales sin que todavía se hubiese ejecutado. Y es esto en La Ceja. Serviría para descongestionar la ceja de nuestra ciudad.
Luego tenemos, me dicen que hay un proyecto, esto modestia aparte, hemos impulsado desde la gestión del ministerio el proyecto multipropósito Peñas. Pero miren, ya están transcurriendo cerca a 10 años y no se ha concluido un proyecto que era para 4 años de ejecución. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el rol fiscalizador del consejo? ¿Los alcaldes acaso no entran con un compromiso a la ciudad del Alto con, un, con una capacidad de gestión pública, de gestión municipal? ¿Cómo vamos a quedar con estos proyectos en carpeta tantos años? Es una llamada de atención tanto para los exalcaldes como también para los exconcejales y la autoridad que está terminando su gestión municipal. Otro de los proyectos que estaba en carpeta ya con diseño final era la renovación de la red secundaria de alcantarillado y agua potable, porque sabemos que en nuestra ciudad de El Alto, especialmente en los distritos 1, 2, 3, 5 y 6, el alcantarillado ya cumplió su vida útil, igual que la tubería de el agua potable. Tenemos una tubería colmatada, un alcantarillado que ya prácticamente se deshizo, tenemos aguas residuales por debajo de las casas, no hay una mirada de esta naturaleza que a veces nos molesta. Y tenemos este otro proyecto, plantas de tratamiento de aguas, Micomila A, seguramente por alguna situación, de aguas residuales, estamos hablando de Puchocollo y Tacachira. Modernización de Puchocollo y al igual que Tacachira, también necesitamos uno de estos proyectos o los dos como emergencia en la ciudad del Alto. Entonces yo creo que y aquí tenemos otros proyectos, residuos sólidos, hospital pediátrico, hospital de la mujer, construcción de 4 mercados, módulos educativos, nos sigue faltando, equipamiento de hospitales de 3 niveles, capacitación a los gremiales. Este ámbito es muy importante porque nos abriría las puertas para exportar productos porque tenemos la mano de obra calificada en la ciudad del Alto. Entonces, es una perspectiva desde el punto de vista de una ciudadana que quiere que su ciudad progrese, que quiere que su ciudad desarrolle. Sin embargo, viendo los diferentes programas, proyectos de los candidatos, nos está mostrando aspectos genéricos, sin planes estratégicos, sin una noción de conocimiento de presupuestos, sin nociones de planificación operativa, por lo menos, y eso nos desencanta y eso nos muestra de que hay que seguir fortaleciendo de pronto a la ciudadanía. Y yo aquí voy a hacer un alto en que no se ha venido manejando últimamente en que los jóvenes van a hacer el cambio. Yo creo que hay que equilibrar ese criterio de que jóvenes y personas mayores tienen que hacer de nuestra ciudad. Ahora ya no podemos hacer nada porque ya están resultados. Estamos hablando de un porcentaje bien importante que tiene la señora Eva Copa contra otro porcentaje que no es posible por lo menos alcanzarlo. Sin embargo, consideramos de que esta gestión va a ser una gestión perdida, una gestión que nos va a deparar más disgustos que beneplácitos, porque yo siempre digo que no sabe hacer gestión pública, tienen que aprender 4 años y el último año recién quieren arrancar y el otro tiempo queda atrás y quien pierde en la ciudad del Alto, quien pierde son los jóvenes, los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, que definitivamente siendo una ciudad que eh, es grande, la segunda más importante, mi María decir, de Bolivia,
no puede aterrizar en un desarrollo real, tangible. Nos hemos estancado prácticamente desde las gestiones del 90 para adelante, nos hemos estancado en temas de la industrialización, nos hemos estancado realmente mucho, nos da muchísima pena y por eso estamos participando en esta trinchera alteña. Está ahí mi participación, gracias. ¿No? Bueno. Muchas gracias, licenciada Mabel Monge. Amigos, interesante las perspectivas que tiene nuestra ciudad. Mabel, no sé si me podías volver a ser administrador, así, algo así, para poder ver. Entonces, sí. Entonces, amigos, bueno, queremos saludar a mucha gente que está con nosotros compartiendo estos momentos. Está Dino Cortés, Rafael Laura, Rodolfo Apaza, Zulema Vargas, Nicolás Quentaque, también van a participar, ¿no? De este debate, de este análisis, de esta iniciativa que queremos lanzarles, porque decirles, amigos, que lo único que nos llama a debatir y a hacerse de mala sangre, tal vez con mucha gente, es el amor que tenemos a esta ciudad, ¿no? Nos hemos encariñado tanto que es parte de nuestra vida, ya no podemos vivir sin preocuparnos por lo que está pasando por nuestra ciudad. Es en ese sentido, amigos, que voy a dar la palestra a un periodista, prestigioso periodista alteño, que desde su perspectiva nos va a mostrar qué está pasando con las últimas encuestas, ¿no? ¿Qué está pasando y cuál es la proyección? Por ejemplo, de acuerdo a esa proyección, quisiera saber cuántos concejales va a tener Eva Copa y cuántos concejales los demás candidatos, ¿no? Entonces, quisiera tal vez un poquito ilustrarnos y bueno, voy a dar la bienvenida a nuestro amigo y bueno, periodista alteño Rodolfo Apaza. Bienvenido, Rodolfo, adelante por favor. Gracias, David. Buenas noches a los panelistas también. A ver, entender las encuestas tiene que partirse exactamente de estas referencias de Teófilo, de la expositora que acaba de hablarnos de Mabel, porque está, de pronto las encuestas, si bien son una muestra de intenciones de votos, no son al final votos que se pueda decir que el 7 de marzo exactamente eso va a ocurrir, pero sí son muestras de aproximaciones. Pero estas aproximaciones, estas muestras, tienen que ver exactamente con estas características que tiene el Alto. Definitivamente, como vecinos de El Alto, en principio, muchas coincidencias con Teófilo, con Mabel, porque, bueno, a ver, El Alto en estos tiempos decide en una mezcla de emociones, ¿no? Esta mezcla de emociones tiene que ver con lo que apuesta El Alto para el país. Bien hacía referencia a la señora Monge de esa apuesta desde El Alto por mejorar la economía de los bolivianos, pero no vemos las transformaciones en nuestra ciudad. ¿Cómo se entiende aquello? Tiene que ver exactamente con la composición migratoria que tiene El Alto, no solamente de las provincias del departamento, sino del interior del país. De ahí que desde El Alto se mira ese interés nacional antes de lo local y se refleja en elecciones nacionales. Pero otra cosa es las elecciones municipales. Y ahí pareciera contradecirse El Alto. ¿Por qué vota a nivel nacional en unas elecciones nacionales por un partido político y por qué vota por otro partido político en las elecciones municipales? Y es que exactamente tiene que ver con estas emociones, emociones que al final parte de la calidad de vida que tiene la familia alteña. Una calidad de vida que de hecho tiene que ver con las condiciones de vida a lo que hace referencia los panelistas.
¿Cómo estamos en salud? ¿Cómo estamos en educación, en infraestructura, en transporte, seguridad ciudadana? Y al final vemos que estamos absolutamente en todo mal. Y si ahora lanzamos la pregunta, ¿y en qué está bien el Alto? Sencillamente vemos que en nada. Y este estancamiento tiene que ver con una mala administración de la cosa pública, pero desde hace décadas atrás. Y no es de ahora. Está visto que no tiene que ver solamente con el factor económico, sino tiene que ver con conocimiento de la capacidad de generar proyectos, de gestionar proyectos y de poder transformar esto en cosas que vayan a mejorar la calidad de vida. Porque veamos bien, en un pasado inmediato, a don Edgar Patana, del mismo partido que manejó la gobernación y que manejó también en su momento la cosa nacional. ¿Había capacidad o había posibilidades de coordinación? Seguro que lo había. Faltaba presupuesto. Hoy falta mucho más que aquellos años. Entonces, el asunto presupuestario no es lo único como para decir que estamos mal en el presupuesto municipal, por ello no podemos llevar adelante proyectos. Eso es mentira. Definitivamente, pues, que como municipio estamos improvisando autoridades y desde hace mucho tiempo atrás. Han pasado 36 años donde las condiciones de vida en la ciudad no está cambiando. Y tiene tanta razón Teófilo al decir que se vea al partido, a la alcaldía, en este caso, como un patrimonio de un partido político al llegar al poder, lo que hace daño exactamente a la institucionalidad de esta entidad municipal, la más importante en la ciudad del Alto. Hablaron también de asuntos de corrupción y todo aquello, pero esto hay que entender también que cómo se lleva adelante estos malos manejos, a partir de quiénes, y ahí mucho tiene que ver la dirigencia del Alto, que definitivamente desde hace mucho tiempo a esta parte se está aplazando al improvisar autoridades. De hecho, al utilizar la dirigencia o a las organizaciones sociales como trampolín para acceder a un espacio político en el Consejo Municipal en este caso. A mí me llama la atención que viendo las participaciones de los candidatos, haya grandes contradicciones al momento. Se manda mensajes a través de medios de comunicación o por las redes sociales, donde dicen, por ejemplo, cuídense alteños, que la salud es lo primero, usen barbijo, usen el desinfectante, el alcohol en gel y guarden distanciamiento social. Y al minuto siguiente salen convocatorias para concentraciones, caravanas, todo aquello, olvidando estos mensajes, porque vemos que en las campañas hay gente sin barbijo, no se guarda el distanciamiento social, no interesa a nadie si alguien usa o no los desinfectantes. Entonces, estas contradicciones están pues dejando mucho que desear en la calidad de los dirigentes o de los candidatos que están intentando por ahora llegar a una instancia de la cosa pública. Pero lo otro que me llama también la atención es que hasta ahora se dijo que se va a trabajar el tema de la basura, cuando hace décadas atrás ya tenemos problemas con la basura del modo como se lo está manejando. No podemos seguir teniendo rellenos sanitarios, no podemos seguir teniendo botaderos. Si no se habla de transformación, industrialización de la basura, pero ya como un espacio metropolitano y no solamente local,
entonces no se está tomando en cuenta, no se está hablando con seriedad en cuanto a este tema. Estos aspectos y otros aspectos que les decía en educación, en salud, en infraestructura, en transporte, en seguridad ciudadana, están al momento dejando grandes vacíos en las ofertas electorales. Y ahí hay partidos políticos o hay un partido político que la militancia exactamente vota por ese partido y no vota por los candidatos. De ahí que vemos que en una tienda política existen candidatos menores, digamos así, hablando del Consejo Municipal, que nadie los conoce, pero están seguros que van a ganar simplemente porque están bajo ese paraguas de una sigla. Pero en otros casos también se vota por nombres, como en este caso por Eva Copa. Pero no se vota por propuestas en ningún momento. O se vota por un color político, por una bandera política, porque de pronto es una sigla que se acerca mucho a las similitudes en cuanto a calidad de vida, o se vota por alguien que sirve de expresión de esa rebeldía alteña, pero esa rebeldía a partir de la calidad de vida, vuelvo a repetir. Entonces, no se está tomando propuestas. Al momento hay un gran vacío en cuanto al planteamiento de proyectos realizables en el Alto, más son discursos demagógicos. Creo que, haciendo el seguimiento que hacemos todos los días, al momento, quien ha presentado propuestas, quien ha presentado proyectos, lamentablemente no está apareciendo en las encuestas como con alguna opción. Sin decir nombres, me detengo en ese escenario que los describo y simplemente decirles que, reiterarles, como municipio del Alto, estamos improvisando a autoridades. Esto lo estamos haciendo hace aproximadamente 35 o 36 años. David, gracias por la invitación. Muchas gracias, Rodolfo Apaza. Amigos, Rodolfo es un prestigioso comunicador alteño de muchos años de ejercicio de la profesión, por consiguiente conoce el contexto en el que nos desarrollamos los alteños. Definitivamente, el Alto no tiene suerte para alcaldes, ¿no? Con una excepción, tal vez, el doctor José Luis Paredes, me parece que ha hecho muy buena gestión, pero después no tenemos más suerte para alcaldes. Esperemos que ahora podamos repuntar esta situación. Amigos, voy a dar la palabra a la licenciada Zulema Vargas. Luego va a hablar también el hermano que también nos ha solicitado hablar sobre el tema. Ya no está, se salió. Pero vamos a revisar. Parece que se salió el otro hermano, pero bueno, seguramente Rafael Laura también va a estar hablándonos después. Voy a dar la palabra a la hermana Zulema, licenciada Zulema. A propósito, este es un grupo donde participan intelectuales alteños, pero tampoco hay gente que tiene mucha experiencia y puede también dar su opinión. Entonces, por eso queremos que todos los alteños nos empecemos a mirar y empezamos a debatir nuestros problemas. Licenciada Zulema, muy buenas noches. Adelante, tiene usted la palabra. Licenciada. Bueno, licenciada Zulema. Bueno, parece que no está. Vamos a dar la palabra al licenciado Rafael Laura Segarra, un hombre también estudioso de la problemática alteña, varias veces ha estado dentro del municipio como secretario general, también ha estado como funcionario ocupando alto cargo dentro del gobierno, entonces conoce nuestra problemática. Licenciado Rafael Laura, además, el 2000 hemos creado junto a él, ha sido uno de los artífices intelectuales para crear la Universidad Pública del Alto. Licenciado Rafael, muy buenas noches, tiene la palabra.
Muy buenas noches, saludos a los panelistas, especialmente a Teo, como también a ti, David, por la temática que se está promoviendo. A Rodolfo, que no lo veo hace años, pero qué bueno que sea una forma de contactarnos por este medio, ¿no? Yo quiero un poco, bueno, decir que estoy de acuerdo con los factores que deberían primar en un ambiente electoral de debate con Teo. Eso, deberíamos expectar un debate de gestión municipal, un debate de la capacidad de gestión y gerencia que tienen los candidatos a alcaldes, pero también a los concejales. O sea, ahí Mabel tiene toda la razón. No elegimos pues solo alcalde, ¿no? También elegimos a un órgano plural, lo más representativo democráticamente y de todas las posiciones políticas que van a tener apoyo en este proceso electoral del 7 de marzo, porque estamos viendo a la primera instancia del gobierno municipal, en este caso el Consejo Municipal, que es lo que se está dejando en un segundo plano. En realidad deberíamos tener un debate altamente técnico, deberíamos tener un debate altamente político y tener un debate altamente de las características sociales de los candidatos, la parte humana. Porque finalmente cuando decimos ¿por qué las elecciones nacionales gana el MAS en el Alto y por qué las elecciones municipales se inclina por otra tendencia política? Es un tema que tiene que ver con tema de necesidades que dice la hermana Mabel, tiene que ver con temas de querer salir de la pobreza de la gente. Entonces, eso es un tema, son los tres aspectos que están fuera del debate en este momento, son los que están ausentes. Y no solo una falta de respeto a la gente que va a votar, sino también ante todo yo diría una pobreza en cuanto al debate que se tiene en este momento, ¿no? Esperemos que en los siguientes días estos aspectos sean expectados, vistos y escuchados por la población, porque de verdad queremos saber cuál es la propuesta técnica, cuál es la propuesta política y cuál es la propuesta de factibilidad de llevar adelante las ofertas que están planteándose. Por ejemplo, yo lo digo a los que hay que agregar, bueno, los factores que se ha dicho por qué los salteños elegimos, aparte del tema del voto bronca, la actitud de querer cambiar, porque la gente está buscando cambio. O sea, el Alto es una ciudad que apuesta al cambio. Cuando digo cambio, de que su situación de necesidades quiere cambiarlas, quiere mejorarlas, quiere salir de su pobreza, quiere vivir bien. Bueno, somos una ciudad en transición hacia una ciudad plenamente, pero también con características de vida urbana casi rurales, ¿no? ¿Cierto? En ese sentido queremos cambio, queremos vivir mejor, queremos estar bien, queremos tener ingresos, queremos tener mejores condiciones, no solo en temas de servicios, sino también en servicios sociales como educación, salud, etcétera. Entonces, a eso lo que yo veo es lo siguiente. Yo he visto la mayor parte de los programas de gobierno, como también tanto de los partidos grandes, en este caso del MAS, como también de la EVA Copa, como de los partidos o de las agrupaciones más pequeñas, que son, en esta vez, históricamente tenemos muchísimos candidatos, ¿cierto? Muy pequeños, por supuesto, algunos. Entonces, pero está ausente lo siguiente. ¿Cómo se financian los proyectos? ¿Cómo se hace viable eso financiera y presupuestariamente? Porque lo que ha dicho muy bien hermana Mabel, Teo también, de que hace muchísimos años están pensando en un distribuidor Grande La Ceja, el puente aéreo a pasos a desnivel, la conexión de la avenida Kilómetro 7 con la carretera Viacha, etcétera, y solucionar nuestro problema de ordenamiento urbano, vehicular, etcétera, ¿no? Se está muchísimo. E incluso se dice, por ejemplo, que vamos a dar servicios básicos de agua y alcantarilla a las zonas, a los distritos casi periurbanos de nuestra ciudad, etcétera. Pero ninguno de los candidatos, ninguna de las propuestas está diciendo cómo se financia esto. Aunque en algún momento podríamos decir también que la ciudadanía no sea tan tonta ni es tan poco inteligente de no entender, porque estas son promesas electorales no recientes, sino de hace muchísimos años. Y eso significa
que en estos grandes proyectos que ahorita se están presentando o se están proponiendo son ofertas electorales de hace décadas. O sea que en ese sentido, pero ¿por qué no se llevaron adelante esto? Para mí sencillamente el tema de la factibilidad y la viabilidad financiera presupuestaria que no se ha tomado en cuenta en los momentos de campaña electoral, pero también en el momento que los alcaldes o las gestiones municipales han tenido a su cargo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿por qué en casi 2 gestiones municipales se está concluyendo el Hachauta, que se dice, que así lo denominaron, que está en la avenida Perto del Puente Bolívar más abajo, pero que ya a 2 meses de inauguración tiene grandes problemas, ¿no? Chorreras de agua que a las oficinas le están afectando, etcétera. Faltaría que lo desalojen y vuelvan a alquilar el gobierno municipal nuevas oficinas, porque realmente es una vergüenza. Bueno, habrán problemas legales, penales, de responsabilidad, etcétera, porque ¿cómo es posible que caigan las aguas por su propia gravedad, resbalando en una verticalidad, además inclinada, ¿cierto? Bueno, en cualquier edificio y cualquier impermeabilización que exista, va a existir esa filtración. O sea, ese es un error estructural de concepto de proyecto, un error estructural de quienes diseñaron eso, y además de error conceptual de quienes construyeron y ejecutaron esas obras, ¿no? Además, quienes contrataron principalmente. Entonces, esos se terminaron en más de 10 años más o menos. En la terminal bimodal o multimodal que se dice igualmente, y además está inconclusa, muchos componentes faltan, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué las grandes avenidas que datan de la época de Pepe Lucho Paredes, que fue ejecutado por Fanor Nava, en la cual, bueno, yo estuve en la gestión, como también Teo, recordamos muy bien de qué conflictos grandes salimos y cómo se endeudó el Alto para ejecutar estas grandes avenidas, etcétera? Hay que entender y tiene que ver con temas de la factibilidad económica, presupuestaria y financiera. O sea, ¿cómo se financia? Los candidatos no están diciendo cómo van a financiar. Dicen, yo ofrezco, voy a hacer, yo ofrezco, yo pienso hacer, propongo, etcétera. Incluso con maquetas tridimensionales, etcétera. Es muy bonito, pero nadie dice cómo va a financiar. Entonces, para eso hay que entender lo siguiente. Por ejemplo, la capacidad que cualquier gestión municipal tiene que tener está en el tema de su independencia financiera. O sea, es decir, ¿cuánto recaudas para poder financiar tus obras? El Alto no tiene más que 15%. O sea, quiere decir, del total de gastos que necesita el Alto para sus grandes proyectos, apenas financiamos el 15%. Quiere decir, con impuestos municipales a los bienes inmuebles, a los vehículos automotores y las tasas y patentes, ¿no? O sea, es nuestra capacidad. Bueno, pues, ocupamos el 8º lugar de todas las ciudades importantes del país. Claro, Santa Cruz, La Paz, llevan la delantera el liderazgo en las recaudaciones, como también el Alto o sea, quiero decir, el Alto recauda menos que Oruro, menos que Potosí, menos que Sucre. Ya, bueno, hay un gran problema. Ahora, ¿el alteño es un mal pagador de impuestos correcto? No, no es así. El ciudadano alteño honra sus obligaciones impositivas honradamente, aunque sea con algo de retraso, etcétera. El problema está en los sistemas de control y fiscalización que se tienen en el gobierno municipal, bueno, que me han dicho que ya está perforadísimo. O sea, es decir, el deudor tributario puede ordenar cuánto quiere pagar al encargado de sistemas de la Dirección de Recaudaciones, por tanto, tú negocias tu rebaja y claro, una parte va al bolsillo del funcionario recaudador, ¿no? De la dirección precisa. Entonces, aquí está el tema que las recaudaciones han ido a los bolsillos de funcionarios y no precisamente al tesoro municipal. Se han hecho grandes esfuerzos entre los años 2001 al 2008, más o menos, de querer recaudar más e implementar, pero esos fueron totalmente ya distorsionados y hoy prácticamente no recaudamos. Por ejemplo, la alcaldesa Chapetón se planteó recaudar y financiar las grandes obras con recaudaciones, que fue la base para calcular el gasto corriente, el gasto de funcionamiento. Claro, pero como no se recaudó, por tanto, los gastos corrientes se han respetado para la contratación de personal, por ejemplo, entre uno de los gastos, pero no alcanzó para financiar las grandes obras. Por eso es que ahorita, más o menos, el gobierno municipal está dejando una proyección de un horizonte de 3 años de endeudamiento siguientes años. O sea, ¿qué quiero decir? Las deudas ahorita que está dejando la Chapetón
van a durar más o menos en pagarse los 3 años siguientes. Quiere decir, bueno, ya hubo problemas en la transición de Fanor Nava a Edgar Patana, que más o menos duró 2 años, donde no hubo obras, pero dedicó a pagar deudas, ciertamente, de un déficit fiscal que se presentó presupuestariamente y que se arrastró en la siguiente gestión. Lo mismo ocurrió de Patana ver hacia la gestión de Chapetón, pero más o menos no era tan grave. Pero ahora sí reviste gravedad, porque ya yo lo que estimo en mi proyección es que van a ser 3 años de gestión donde no vamos a ver obras, porque sencillamente tenemos que pagar deudas y además con el tema de la pandemia las recaudaciones han bajado tanto en impuestos nacionales a los cuales coparticipamos, como también de las propias recaudaciones municipales, que hay problemas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ningún candidato dice cómo va a financiar esto. Yo quiero decir con toda claridad, con la gestión de Chapetona, más o menos, bueno, así yo digo con todo cariño y con respeto, más o menos anualmente 105 millones de bolivianos recibía como otros recursos en esa fuente a los grandes proyectos, digamos, en el Alto. Las mismas en los últimos 5 o 6 años, actualmente más o menos se tiene como 5 millones de apoyo del gobierno nacional. O sea, el Alto no tiene la capacidad suficiente como para recaudar ni poder financiar sus propios proyectos, primero. Segundo, que las subvenciones o los apoyos adicionales a grandes proyectos del gobierno nacional en los últimos 6 años han bajado total significativamente. Pero por otra parte, tampoco nuestro gobierno municipal ha generado condiciones como para generar grandes proyectos y buscar gestión de financiamiento. O sea, aquí entenderemos que necesita cooperación internacional y eso implica una gestión vía Viceministerio de Inversión Pública del Ministerio de Economía, o sea, el gobierno nacional. Entonces, teniendo un partido diferente al gobierno nacional, entonces aquí no se dio pues el resultado de una gestión de financiamiento externo, ¿cierto? No hubo. Entonces, ¿quién perdió? No perdió, pues, la alcaldesa Chapetón, no perdió, por supuesto, los gestores públicos, sino perdió la ciudad del Alto. Es decir, ahí tenemos una responsabilidad muy grande del Consejo Municipal, que como primera instancia de gestión política no hizo absolutamente nada, ni fiscalizar, ni exigir a su propio alcalde que tiene que elevar la capacidad de generación de proyectos y la negociación de financiamiento. Entonces, aquí hay un tema que a estas alturas nuestra gente, si bien toma su decisión de voto por el tema emocional, por el de los antecedentes históricos, digamos, de la composición de la ciudad del Alto, sino también vota por el tema de las propuestas, pero ante todo también de la calidad humana que presentan los candidatos. Entonces, en ese sentido, hay un factor que hay que debatir, que es el financiamiento, la viabilidad. ¿Quién nos garantiza llevar adelante estos proyectos que son ofertas electorales antiguas, no cumplidas? Chapetón nos ofreció grandes obras, no hubo grandes obras. El alcalde Patana igualmente nos presentó un programa de gobierno de lujo, de grandes obras, que mira, son 10 años, 11 años después, que todavía no los podemos ver ni el inicio, ni tampoco se terminaron los grandes proyectos, etcétera. Yo creo que hay que decir con toda claridad, los grandes proyectos que se han diseñado y que se han identificado datan de la época de los años 2001 al 2005, en la gestión de Paredes, por supuesto, y que se arriesgó a un programa político. O sea, ahí Mabel diría su planificación estratégica. O sea, es decir, la visión de ciudad que tenemos, la visión que nos ofrecen los alcaldes, los candidatos a alcaldes y los candidatos a concejales, es lo que está ausente. Entonces, en ese sentido, yo con toda honestidad les digo, ¿no? La independencia fiscal que tiene el Alto 15%, la incapacidad como ciudad, como gobierno municipal de no generar grandes proyectos para financiamiento externo, la ciudad que no va a poder negociar por tema de incompatibilidad política con el gobierno nacional, entonces yo estoy totalmente en acuerdo con Teo de que vamos a tener los siguientes 5 años donde la ciudad del Alto va a perder si es que no se supera este tema. Entonces, no más para mí. Lo ideal sería que haya
un entendimiento entre el gobierno nacional con el gobierno municipal y el gobierno departamental, porque muchas cosas están articuladas y necesitan una gestión conjunta. Por ejemplo, en el tema de la basura, mal llamada basura, de los desechos sólidos, por ejemplo, en el POA 2021 del gobierno municipal ocupa el primer lugar de gasto, el primer lugar. Y el primer lugar significa, el año pasado gastó, por ejemplo, el gobierno municipal pagó por temas de recojo, de barrido, de transporte de basura, 126 millones. Es decir, somos la ciudad que más se gasta, por supuesto, nuestro primer gasto. Después está alumbrado público, desayuno escolar, etcétera, que en total significa en el POA 2021 36% de gasto en servicios. Entonces, ¿dónde está la plata para invertir? Y además tenemos 9% para pagar el servicio de la deuda, que son de deudas de gestiones pasadas, que en este caso es lo que decía el endeudamiento que hay que cubrir. Como no se va a poder cubrir todo, entonces va a diferir para unos 3 años, se va a tener plata para grandes proyectos. Y eso hay que tener muy claro. La población tiene que saber que no esperemos grandes proyectos de lo que nos están prometiendo. Además, peor si hay una incompatibilidad política con el gobierno nacional, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa es mi posición. Esperemos que el debate político en los siguientes semanas, días, sea mejor de esta naturaleza, ¿no? Para terminar, yo quiero agradecer. Las encuestas son, pues, datos muy aproximados. Además, nadie te dice cómo han levantado la muestra, ¿no? Bueno, hay empresas que siempre se han equivocado en temas de los resultados finales con sus márgenes de errores muy grandes, pero te muestran algo, ¿cierto? Es un indicador, por supuesto, no definitivo. Yo creo que hay que seguir pensando que el debate continúa. Esperemos este debate sea lo más sano, como dice Teo, en los factores en los que deberían mostrarnos la calidad humana de la gente, de los candidatos, la propuesta política, la capacidad de gestión y gerencia municipal que podría tener los candidatos actuales, ¿no? Felicito a quienes han participado y además no están tomando en cuenta los candidatos lo siguiente. Bueno, hay en la propuesta del MAS he visto una proposición más clara. Son 4 preocupaciones que tiene ahorita la gente. Yo tengo validado por encuesta de unos 1,100 encuestas en el distrito 8, distrito 12. La primera preocupación, salud. La segunda preocupación, el tema educación. El tercer problema es el tema empleo y el cuarto surge ser el tema de la tranquilidad y la seguridad. Pero no seguridad ciudadana, sino seguridad humana. No solo en el sentido de la protección, sino en el sentido más completo, más integral de seguridad. Entonces, el problema de salud no está resuelto, aunque la gestión de Chapetón invirtió más de 100 millones de bolivianos de inversión, no sé dónde están prácticamente su equipamiento de salud, el año 2000, por el tema del motivo de la pandemia. El tema del internet no se ha resuelto para la población, o sea, es un tema pendiente. El otro tema, el tema del empleo, o sea, es patético, vamos a seguir sufriendo un buen tiempo más de arrastre. Entonces, en eso tiene que concentrarse el debate. Incluso en las preocupaciones de la gente no está el tema de las obras, no está el tema del mejoramiento de la vial, el tema del transporte, etcétera, en este momento, lamentablemente. Pero las propuestas siguen lanzando cosas ambiciosas, cosas de sueños, que son sueños antiguos, no cumplidos, pero que hay que aterrizar en el debate de la gente, ¿no? Gracias por darme la oportunidad de participar. Pues bien, Rafael Laura, muchas gracias. Ilustrativo. Estos son nuestros intelectuales salteños, amigos, que gracias a la tecnología nos estamos reuniendo para debatir problemas del Alto. Quiero mandar un saludo a Leo de Red Nueva Bolivia, quienes están retransmitiendo este debate de los salteños, ¿no? Entonces queremos dar un saludo, un abrazo a toda la gente que está sintonizándonos por esa vía. Por otra parte, decirles, amigos, que las personas que quieran participar, por favor, pueden levantar la mano, ¿no? En nuestro... y pues vamos a dar encantadísimos la palabra si es que quieren retrucar, quieren analizar o dar su punto de vista. Pero lo cierto es que ninguno de los panelistas me ha dicho, de acuerdo a estas encuestas, ¿cuántos concejales sacaría Eva Copa? ¿Cuántos sacarías?
y quiénes más podrían estar, componiendo el Consejo Municipal, que también es muy importante saber, ¿no?, cómo están esos nuestros candidatos, son conocidos, ¿no? No sé, bueno, veremos esas cosas, ¿no? Pero a ver, ¿alguien está levantando la mano? No, no tengo nadie que esté levantando la mano aquí. Entonces vamos a hacer una nueva ronda, pero ya de palabras finales y de despedida. Y de acuerdo a lo que se ha ido planificando, vamos a dar la palabra al licenciado Teófilo Choque, ya un redondeo de algo que tal vez él quiera aclarar, y también a ver si me dice cuántos concejales va a tener Eva y cuántos también Zatuki, Zacarías Maquera. Licenciado Teo. Gracias, David. Gracias, compañeros. No hice ese ejercicio por una razón. La verdad no se sabe. Creo que se ha hecho esa encuesta de manera virtual, ¿no? Y el dato que tenemos en el Alto es que un 40% de la población no tiene acceso a Internet directamente, no tiene, no cuenta, ¿no? Y esto a raíz de las clases virtuales, ¿no? Entonces, si no tiene acceso a Internet, probablemente no han contestado o no está en la base de datos para poder hacer una encuesta, ¿no? Esa es una razón. La segunda razón es que el voto duro del MAS, cualquiera que sea su candidato, era del 33%, ¿no? Es cierto que Eva Copa se llevó una parte de la regional, ¿no? La regional de Apasa. Eso ha debido bajar, en mi criterio, un 10%, ¿no? Entonces, en mi criterio, lo real es que el MAS va a obtener 23% a 25%. Entonces, por supuesto que puedo estar equivocado, pero como tengo esas dudas, entonces no me he atrevido a hacer ninguna distribución, pero amigos que han hecho esa tarea dicen, va a sacar 10 concejales, allá, y el más 1. Entonces, eso es lo que han sacado los otros, pero como yo no me atrevo a hacer ese ejercicio, estoy con todas las dudas respecto a la encuesta. Creo que es necesario continuar con este intercambio de ideas. Me hubiera querido escuchar, por ejemplo, allá no está, Nicolás Quenta está todavía, que conoce muy bien, y tal vez en la próxima, David, un poco o cumplir los tiempos, muy largo parece que hemos hablado, lo que no le da mucho tiempo a los otros. Quiero decir, por ejemplo, 15 minutos las exposiciones o los panelistas y luego a 5 minutos los que opinan, lo que nos permitiría a que todos participen, porque de eso se trata, ¿no? Porque todos son intelectuales, todos son estudiosos, todos son alteños, y necesitamos escucharlos para construir colectivamente, porque, reitero, si va a haber algún cambio en el Alto, va a ser a partir de una revolución intelectual. No va a ser por bloqueos, por marchas, no viene por ahí los cambios, ni tampoco por la parte de los políticos. ¿No? El cambio tiene que ser por la intelectualidad, por la producción intelectual. Y por tanto necesitamos escucharnos todos, me parece. Muchas gracias, hasta cualquier momento, estamos a tu convocatoria y a tus órdenes siempre. Muchas gracias, licenciado Teófilo Choque. El siguiente domingo vamos a estar tratando otros temas que vamos a consensuar. Voy a dar la palabra a la hermana Mabel Monge, licenciada Mabel Monge, para redondear este tema, y también vamos a tomar en cuenta, licenciado
Teófilo, que vamos a ser un poquito más drásticos en el tiempo de exposición. 15 minutos me parece excelente el tiempo, así vamos a poder participar todos y vamos a podernos escuchar. Dicho esto, la hermana Mabel, ¿está en línea? Así es, hermano, yo soy muy respetuosa y me gusta escucharlos a los hermanos porque los salteños de un tiempo a esta parte nos hemos olvidado de escucharnos. Recuerdo que hace, por la década del 2000, teníamos pues las cumbres vecinales, cumbres distritales, y eso era muy rico para generar los proyectos. Bien, a la pregunta concreta de cuántos concejales, de acuerdo a las proyecciones que se ha presentado el jueves, desde un análisis de pronto, no sé si será hasta qué punto objetivo, yo planteo que Eva Copa va a sacar de 6 a 7 concejales, de acuerdo al estar a diario con la gente votante. Luego, el más de 2 a 3 concejales y tendríamos 2 concejales que estarían a manos de los partidos pequeños, 1 o 2. Entonces, ahí estarían nuestros 11 concejales. Puedo equivocarme. Sin embargo, planteo a la sala esta mirada que tengo. Respecto a lo que hemos visto, esta es una temática tan apasionante que creo que estaríamos amaneciendo con esta temática. Sin embargo, quiero puntualizar mi participación con un criterio muy importante. Qué buena participación del licenciado Choque cuando dice necesitamos hacer una revolución intelectual. Y esa revolución intelectual naturalmente tiene que partir de nosotros, pero también de la Universidad Pública del Alto. Nuestra Universidad Pública del Alto, pues tiene que ser un referente, ya no tiene que perderse en el contexto. Y me animo a plantear desde este escenario que se creen más facultades técnicas, carreras técnicas en la UPEA, desde una perspectiva de industrialización para la ciudad del Alto. Una industrialización en temas también de mecatrónica, por ejemplo, una carrera tan importante que nos permitiría generar fuentes de ingreso, fuentes de empleo para la ciudad del Alto. Un cambio absolutamente grande en la ciudad del Alto, porque nosotros tenemos que dejar la semilla. Los jóvenes que vienen por detrás o al lado nuestro, tienen que mirar desde esa perspectiva de que hay que cambiar. Y solamente vamos a cambiar cuando tengamos propuestas, proyectos claros de cómo queremos nuestra ciudad, sueños para nuestra ciudad del Alto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mabel Monge. Vamos a dar ahora la palabra a Rodolfo Apaza, periodista de la Ciudad del Alto. A ver cómo se redondearía este tema. Los salteños votamos por los partidos, por las personas o votamos por las propuestas. A ver qué dice nuestro periodista Rodolfo Apaza. Hola, Rodolfo. Bueno. Vamos a pasar entonces, no sé si está... Ahora Rodolfo, sí, David. Ahora sí, Rodolfo. Adelante, por favor. Bien, decía, los salteños votamos por bronca, antes que por partidos y candidatos. Votamos con esa emoción de no alcanzar mejores días en más de 3 décadas. Estamos estancados. No interesa el partido político ni el candidato porque está visto que no hay capacidad ni desde los partidos ni desde los candidatos y autoridades luego de transformar la calidad de vida en el Alto. Así que me imagino que el 7 de marzo próximo
los salteños van a votar otra vez con el hígado y no exactamente viendo propuestas en principio. Decir cuántos concejales van a tener entre EVA y el MAS. Todavía tenemos aproximadamente 20 días donde las cosas pueden cambiar. Estamos a algo más de 2 semanas y esto puede ir cambiando. Sin embargo, creo que la victoria, si las cosas se mantienen, así como se maneja EVA y así como se maneja Zacarías, creo que las cosas no cambiarían grandemente en sentido de quién va a ganar. Me late que el próximo 7 de marzo Eva Copa gana las elecciones y por ahí también coincido con la señora Monge de que posiblemente alcance 7, 8 concejales. Por ahí tenga un par de concejales, no Zacarías Maquera, ojo. Eva Copa ganaría las elecciones. Eva Copa tendría 7 concejales aproximadamente. Zacarías Maquera no tendría a concejales en su favor. Sería el Movimiento al Socialismo que alcanzaría concejales. Esa es la gran diferencia. Es Eva Copa frente al MAS, no es Eva Copa frente a Zacarías Maquera. Pero por ahí hayan unos 2 concejales que lleguen a otras tiendas políticas. Y creo que por todo lo que ha estado haciendo, me parece que Óscar Huanca y podría tener un concejal por lo menos, y por ahí aparezca, no sé si Tercer Sistema, Unidad Nacional, algún otro partido menor también. Bueno, menor, Unidad Nacional, luego de la victoria, hoy es un partido menor. Gracias, David, y por supuesto, un gusto compartir con ustedes esta noche en este conversatorio político. Muchas gracias, Rodolfo. Amigos, de esta forma hemos llegado a la culminación de este debate del día de hoy, porque no está nuestro hermano, parece que salió, nuestro hermano que quería también conocer su opinión, pero bueno, de todas formas, amigos, agradecidos por esta sintonía, y el siguiente domingo a las 19 horas vamos a continuar en esta trinchera comunicacional donde los guerreros salteños estaremos debatiendo nuestros problemas. Muchas gracias, un saludo a todos los que están con nosotros y bueno, a seguir debatiendo, a seguir pensando en nuestra querida ciudad del Alto. Muchas gracias. Hayaya.